¿No sabes cómo calcular el voltaje en cada capacitor? Quédate que aquí te enseño. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema capacitores en serie y paralelo. Nos piden hallar los voltajes en cada capacitor suponiendo que ya está en condiciones de corriente directa, lo que quiere decir que ya no fluye corriente en ninguna de sus terminales. El circuito ya nos indica la numeración de capacitores y qué capacitancia tiene cada uno. Pero, ¿cómo vamos a saber su voltaje? Bueno, nos vamos a ayudar de la carga. Si recordamos nuestra clase 2 de capacitores en serie y paralelo, donde hablamos cómo se reparte la carga en cada una de las configuraciones, sabemos que en serie la carga va a ser la misma en cada capacitor. Voy a tener la misma carga aquí y la misma carga aquí. Y también voy a tener la misma carga aquí, ya que si reduzco estos dos capacitores voy a tener uno solo que compartirá la carga de estos dos. Así que como primer paso vamos a reducir estos capacitores en uno solo. Ya tenemos aquí el diagrama, estos dos se quedan con su misma capacitancia y este es el que hay que determinar. Y como están los dos en paralelo, sabemos que la capacitancia total va a ser la suma de ambas, por lo tanto, la capacitancia equivalente va a ser igual a 4 milifaradios más 20 milifaradios. Y esto va a ser igual a 60 milifaradios. Lo colocamos en el diagrama. Y de aquí ya puedo ir viendo cómo va a ser el voltaje. Sabemos que aquí se nos va a generar un voltaje, aquí un voltaje 2 y aquí un voltaje 3. Aquí positivo, aquí negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. El voltaje 1 va a ser el de este capacitor, voltaje 2 el de este y el voltaje 3 va a ser el mismo en este y en este, ya que están en paralelo. Así que como siguiente paso vamos a determinar la carga total de este circuito. Y recordando de nuestra primera clase de capacitores, carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. ¿Pero qué capacitancia? La capacitancia equivalente en serie de estos tres capacitores. Y para obtener la capacitancia equivalente de capacitores en serie, recordemos que es el inverso de la suma del inverso de cada capacitancia. Por lo tanto, capacitancia total va a ser igual a 1 sobre 20 milifaradios más 1 sobre 30 milifaradios más 1 sobre 60 milifaradios. Y resolviendo todo esto, la capacitancia total del circuito va a ser 0.01 faradios. Ya tenemos la capacitancia total y ya podemos calcular la carga que va a tener cada uno de los capacitores. Carga va a ser igual a la capacitancia, que es 0.01 faradios, por el voltaje, que va a ser 30 volts. Así que la carga total va a ser igual a 0.3 coulombs. Y como están en serie, todos van a tener la misma carga, o sea, todos van a tener 0.3 coulombs. Y con eso ya podemos calcular su voltaje. Voltaje 1 va a ser igual a la carga en el capacitor 1 sobre el capacitor 1, que va a ser igual, recuerden que tiene la misma carga, 0.3 coulombs sobre 20 milifaradios, que nos va a dar un voltaje de 15 volts. Vamos por el voltaje 2. Voltaje 2 va a ser igual a carga en el capacitor 2 sobre la capacitancia 2, que va a ser igual a 0.3 coulombs sobre 30 milifaradios. Y esto nos va a dar 10 volts. Y de aquí ya podríamos deducir cuál va a ser el voltaje. Recuerden que por ley de tensión de Kirchhoff, la suma de todos los voltajes tiene que dar 30. Por lo tanto, 10 más 15, 25, para 30, aquí tienen que haber 5 volts. Pero vamos a hacer la operación para despejar cualquier duda. Voltaje 3 va a ser igual a la carga
en el capacitor equivalente, entre el capacitor equivalente. Recuerde que es el paralelo de estos dos. Entonces la carga va a ser igual a 0.3 coulombs entre 60 milifaradios. Y esto va a ser igual a 5 volts, coincidiendo con lo que ya habíamos deducido. Ahora colocamos los resultados en la tabla de datos. Voltaje en el capacitor 1 va a ser igual a 15 volts. Recuerden que es el voltaje de aquí, que es este, que nos dio 15. Voltaje en el capacitor 2 van a ser 10 volts. Voltaje en el capacitor 3 va a ser el mismo voltaje que en el capacitor 4. Y esto va a ser 5 volts aquí y 5 volts acá. Y listo. Así de fácil encontramos la solución a este ejercicio. Recuerden que una forma rudimentaria de ver esto es considerar la carga como si fuera la corriente en resistencias en serie. Recuerden que la corriente en resistencia en serie es la misma para cada elemento. Y se podría decir lo mismo de la carga para los capacitores. La carga en los capacitores en serie es la misma para cada uno de ellos. Pero bueno, déjenme saber qué les pareció este video. Si les gustó, like y compartir. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.